Búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. En Radio U Central presentamos Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conduce Juan Carlos Catalán. Damos inicio a un nuevo capítulo de Resonar con Vínculos. Sean todas y todos muy bienvenidas y bienvenidos. Y vamos a hoy día entrar en materia rápidamente porque tenemos dos invitados, pero antes saludo ahí a los compañeros que están en controles, David y Francisco. Estaban ahí, no sé si van a aparecer en cámara, ya, pero hola, ¿cómo están? Esperamos que estén muy bien. Y además quiero aprovechar, ahí están los compañeros ahí al aire. Y quiero aprovechar también de dar un saludo al director de la radio, Juan Francisco Ortún, particularmente porque hay un hito que yo quería aquí mencionar, que el profesor hizo el lanzamiento de un libro. Hizo un lanzamiento de un libro que se denomina El ruido antes del silencio, donde él cuenta parte de su experiencia. Estoy mirando ya una publicación que invita a descubrir las historias que ocurren antes del titular, detrás de las transmisiones y más allá de los resultados deportivos. Así que muchas felicitaciones al profesor Ortún por no sé si es un hito, no sé si hito, por esta experiencia, por este producto que siguió, por este libro. Así que muchas felicitaciones al profesor. Esperamos por ahí. Espero poder leerlo también. Hoy día vamos a hablar de un tema que hemos conversado en otros capítulos de Resonar con Vínculos, pero como también hemos conversado acá, los temas no se acaban en una pura conversación. Hoy día vamos a hablar particularmente de demencias y hemos titulado el capítulo de hoy Más allá de las demencias, comprender el envejecimiento desde la ciencia. Y para eso tenemos dos invitados, una invitada y un invitado a quien voy a presentar a continuación. Está con nosotros Macarena Mellico Cáceres. Ella es profesional del área de las ciencias de la actividad física y salud, diplomada en gerontología comunitaria y magíster en gerontología clínica interdisciplinar de la Universidad de Santo Tomás. Gerontóloga con 3 años de experiencia, actualmente encargada de vinculación con el medio de la unidad de memoria del Hospital Salvador con el proyecto Red Lab. Macarena, muy bienvenida a Resonar con Vínculos. Muchas gracias, Juan Carlos. Contenta de estar acá y muchas gracias por la invitación. Qué bueno, un gusto tener aquí a una representante de la unidad de memoria del Hospital Salvador. Ya dijimos que vamos a esperar invitar más gente también. Entonces tengo un spoiler, como se dice. Y tenemos también a Fabricio Grandi. Él es psicólogo y doctor en psicología de la Universidad Complutense de Madrid, del año 2019, cum laude, especializado en neuropsicología del envejecimiento, deterioro cognitivo y demencias. Actualmente se desempeña como investigador colaborador en GERO y la NEC, Universidad de Chile, participando en proyectos sobre envejecimiento cognitivo, enfermedades neurodegenerativas y preservación cognitiva en la vejez. Es docente de la Universidad de los Andes y de la Universidad Diego Portales, donde imparte cursos sobre neuropsicología clínica, envejecimiento y demencias. Además, dirige el programa de neuropsicología para personas mayores del Centro Médico San Joaquín, Red Christus, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, centrado en la evaluación y seguimiento de personas con queja de memoria y deterioro cognitivo. Fabricio, muy bienvenido también a Resonar con Vínculos. Muy buenos días, Juan Carlos, encantadísimo y muchísimas gracias por la invitación. Felices de que estén aquí con nosotros para que hablemos de este tema que es tan relevante. Que bueno, vamos, tenemos varias vías de entrada, pero lo que quería partir era preguntándole a Macarena que nos pudieras contar un poco a las personas también que nos están escuchando y nos están viendo, ¿qué es una unidad de memoria y qué es la unidad de memoria en el Hospital Salvador? ¿En qué consiste, más o menos, en términos generales, cuál es su labor? Bueno, las unidades de memoria son dispositivos que se enfocan en trabajar el tratamiento, la prevención y el diagnóstico de trastornos neurodegenerativos o las llamadas demencias. Se emplazan en un hospital, en este caso en el Hospital Salvador, y cuando hablamos de centro de neuropsiquiatría, hablamos de unidad de memoria y también son como dos patitas, por así decirlo, una patita asistencial en donde se atienden pacientes, donde se realizan diagnósticos, psicoeducación, y otra patita que es más bien de investigación, en donde trabajamos con la Universidad de Chile y con centros como GERO y proyectos como Red Lab también. Perfecto. Y ahí, tiene dos partes, estamos simplificándolo, probablemente es más complejo que eso, estamos simplificando la explicación.
tiene una parte asistencial donde hacen en el fondo trato directo, atienden a personas, donde las evalúan, qué sé yo, y también tienen una, como dijiste tú, una patita de investigación, que es donde conectamos con Fabricio, en este caso particularmente de la unidad. Tú estás conectado a la unidad de memoria del hospital a través de la investigación. Exactamente, ya llevamos un tiempo colaborando con la unidad de memoria, precisamente porque en investigación nosotros, para estudiar el envejecimiento patológico, tenemos que entender también envejecimiento normal, deterioro cognitivo, entonces necesitamos un espectro de participantes lo más amplio posible, y ahí la unidad de memoria y bueno, toda la vía de comunicación que hacemos para acceder a los participantes por lo general es muy, muy necesaria, ¿no? Cuando hacemos investigación, y es una muy buena fuente de colaboración para nuestros estudios, ¿no? Ustedes que se desempeñan en el área, para que también la gente que nos está escuchando y viendo pueda conocer, hay pocas unidades de memoria en Chile, son suficientes en términos de cantidad, de acceso al servicio, que ustedes que conocen probablemente la oferta, que nos pueden contar de aquello, para los dos. Yo creo que siempre es poco. Ya nosotros acá en Santiago, creo que es la del Hospital Salvador, conozco y he estado en la de Los Ríos, en Valdivia. Hay otra, creo que en Valparaíso, bueno, no recuerdo bien en este momento cuántas son, pero siempre es poco para la cantidad de personas que se necesita atender, y no solamente de personas, sino también de sus familias. Ya cuando hablamos de una persona que es diagnosticada con un trastorno neurocognitivo mayor o demencia, estamos hablando de un impacto no solamente en el individuo, sino también a nivel familiar. Por eso es tan importante, porque se realiza un acompañamiento diagnóstico, una psicoeducación, tanto a la persona que padece la enfermedad como a la familia, que en este caso también sufre el impacto de tener una noticia, de un diagnóstico como este. ¿Ya? Entonces, si tú me preguntas, ¿hay suficiente cantidad de unidades de memoria? No, sobre todo sabiendo de cómo envejece la población y cómo cada día es más prevalente y hay mayor incidencia en relación a estos trastornos. Sí, y no solamente hay una escasez de unidades de memoria, sino que de forma paralela hay una escasez de profesionales especializados en temas de gerontología, partiendo de la base de que hay muy pocos geriatras en este país, y los especialistas, digamos que bueno, lo que sabemos al respecto es que no hay demasiada especialización al respecto, y bueno, considerando que tenemos una población bastante amplia de personas mayores, el tema de la especialización propiamente tal es una necesidad que de momento no está logrando ser 100% cubierta, ¿no? Y esto es un problema que poquito a poco esperemos que se vaya resolviendo, ¿no? O sea, lo hemos conversado aquí en Resonar con Vínculos, esa brecha que existe, justamente lo que ustedes están mencionando, la cantidad de profesionales dedicados a temáticas gerontológicas o geriátricas de plano también, respecto de cómo va envejeciendo la población y la velocidad de ese envejecimiento. Entonces, para traducirlo en castellano simple, en la medida que vamos a ser más personas mayores, vamos a necesitar más personas prestando servicios a ese grupo de la población, y en este caso servicios especializados respecto de, y aquí me voy a meter también en el tema, el envejecimiento normal o el envejecimiento patológico. Entiéndase patológico el envejecimiento no sano, no esperado, ¿verdad? Para poder simplificarlo. Entonces ahí yo quería introducir el tema o la pregunta de la siguiente manera, algo que uno escucha comúnmente, o que puede escuchar comúnmente como parte quizás de los prejuicios, de los mitos asociados al grupo de personas mayores, es que los problemas de memoria son normales en la etapa de la vejez. ¿Sí? Como que no debe ser algo complicado, no debe ser algo peligroso, porque en el fondo todo es esperable. Y ahí parece que no es tan así, parece que es importante poder efectivamente sondear, chequear, indagar, investigar, que efectivamente esa falla de memoria pueda responder a un curso natural o efectivamente pueda responder a algún tipo de patología. En esa línea, Fabricio, también Macarena, ¿cuál serían algunas de las diferencias entre un envejecimiento cognitivo normal y uno patológico? A ver, desde el punto de vista de las capacidades mentales de las personas, tenemos que entender que a medida que vamos envejeciendo, es decir, durante el envejecimiento normal, se producen cambios, y en esos cambios hay declives en algunas capacidades. Esto es así, ¿vale? Hay declives. Por ejemplo, sabemos que las personas mayores tienen más dificultades para poder hacer 2 o más cosas al mismo tiempo, tienen mayor lentitud a la hora de procesar la información, etcétera, etcétera. Olvidan
algunas cosas con más frecuencia, pero pueden recordar la esencia de lo ocurrido o se pueden beneficiar de pistas, ¿no? De ayudas, etcétera, etcétera. Los olvidos son, vamos a decir, normales o benignos siempre y cuando no afecten a las actividades de la persona, a su autonomía, a su funcionalidad. Es decir, cuando la persona tiene olvidos, que yo también los tengo, por cierto, sí. ¿vale? Yo también, muchos. El hecho de tener olvidos es normal siempre y cuando eso no interfiera severamente en tu vida. En el momento en el que interfiera severamente en tu funcionalidad o en tu autonomía, es cuando podrías empezar a consultar o a empezar a preocuparte por lo menos. Es decir, por ejemplo, si hay dificultades con el manejo de las finanzas, o por ejemplo, si la persona empieza a ser muy repetitiva, a veces da la sensación de que no entra lo que le está diciendo, entra por un oído y le sale por el otro, y la persona vuelve a hacer la misma pregunta en varias ocasiones. No se beneficia de las pistas, es decir, tú le puedes generar un calendario, una alarma, una agenda, etcétera, etcétera, y ni con esas se beneficia. Entonces ya podemos decir que hay algunas señales de que está posiblemente afectando su autonomía, y entonces podría ser necesario tal vez hacer una consulta, ¿no? Perfecto. Quisiera agregar algún dato, no para profundizar, pero solo un elemento, como también es importante, cuando uno anda estresado, por ejemplo, puede que esté con algún tipo de problema más de memoria pasajero, estoy ocupando palabras bien sencillas, no técnicas, si emocionalmente también está muy afectado, eventualmente también puede haber una interferencia respecto de cómo captura la información y la retiene y después la puede reproducir. Entonces también es importante hacer esa mirada respecto si la persona mayor está viviendo alguna situación puntual, a lo mejor un duelo muy reciente podría también estar afectando memoria. Y te quería preguntar, complementando con lo que nos comentó Fabricio, Macarena, en tu experiencia, las personas que llegan a consultar ahí a la unidad llegan, voy a decirlo así, llegan a tiempo, llegan tarde, esperaron mucho, no de la atención propiamente tal, sino del fenómeno. Dijeron, no, esto es normal, hasta que se dieron cuenta que no era. No, en general, yo creo que algo súper importante que falta actualmente, no solo en Chile, sino que a nivel mundial, es un diagnóstico precoz. O sea, un diagnóstico oportuno nos puede dar la posibilidad de hacer mucho. Si bien la demencia o el trastorno neurocognitivo mayor es una enfermedad progresiva que no tiene cura, y por eso se están realizando tantas investigaciones al respecto, es una enfermedad que en el fondo afecta al individuo, como les decía anteriormente, y a su familia, pero es súper importante poder abordarla de manera integral. Y yo creo que muchas de las personas que llegan a consultar son personas que llegan tarde. Sí, llegan tarde justamente por estos estereotipos, estos prejuicios de que no es normal que se caiga porque está mayor, o es normal que tenga problemas de audición, es normal que tenga problemas de equilibrio, es normal que se lo olvide, no, está viejo por eso. Y en el fondo lo que yo hago, principalmente en vinculación con el medio, en ir hacia la comunidad, es psicoeducar que eso no es normal. O sea, que una persona que se está cayendo, una persona que cambia drásticamente de humor, una persona que ya no quiere juntarse, por ejemplo, en las juntas de vecinos, o ya no quiere asistir a ciertas actividades, algo está pasando y hay que investigar, ¿ya? Y sería súper bueno de que la persona fuera cuanto antes, porque mientras antes evaluemos, diagnostiquemos, vamos a tener mayores herramientas para enfrentar la enfermedad. Y ahí menciona lo interesante me imagino yo, del rol de la vinculación con el medio, como hacer ese acto, bueno, no uno, varios actos o instancias preventivas, justamente para que la gente pueda conocer mejor este tema. Y por eso te preguntaba, porque tenía la sensación que eventualmente uno puede decir esto que conversábamos, no, esto es esperable, no es tan problemático, y Fabricio, ahí tú das un tip, así le digo yo, un tip que si estos problemas de memoria, estos olvidos están afectando su vida cotidiana de manera recurrente, claro, ahí hay una alarma importante. Si uno una vez se le olvidaron la llave en la casa y no le ha vuelto a pasar en 6 meses, en un año, a lo mejor no es tan problemático, ¿verdad? Salvo porque ese día no va a poder entrar y le va a costar, pero claro, si algo que es recurrente, cuestiones como dejar el califón prendido porque lo olvida, la cocina, cuestiones de ese tipo, o que se le olvide dónde tenía que ir constantemente, ahí habría que poner atención. Claro, y quiero agregar a eso en relación a las pistas que hablaba Fabricio, que se conocen también, claro, como estrategias compensatorias. ¿Ya? Cuando una persona es capaz de poner una alarma, un recordatorio, un color, algo que me haga
recordar aquello que es importante, la persona estaría bien en el fondo. Si es capaz, por ejemplo, me pasa con personas que me dicen, este actor, ¿cómo es que se llama? Y no se acuerda en el momento, pero pasa un rato y se acuerda, en el fondo, o lo relaciona con algo, quiere decir que esa persona está bien, porque todavía tiene la facultad de compensar, ¿ya? Y lo otro que quería mencionar en relación a la atención, tú hablabas de cuando una persona tiene problemas de estrés, que puede también asociarse a olvidos. El olvido es una falta de atención, ¿ya? Imagínate todo lo que nosotros recordamos, o sea, si recordáramos todo... Claro, no se puede. No se puede, o sea... y es también... Menos mal. Sí, porque si nos ponemos a recordar todo es complejo. Entonces, cuando yo no pongo atención a algo, probablemente lo olvide. Ya que es esto, por ejemplo, cuando alguien se presenta antes de una charla, me pasa. A veces yo digo, mi nombre es Macarena Mellico, soy gerontóloga, estoy hablando de algo de memoria y de repente le digo, bueno, a ver, público, ¿cómo me llamaba? Y la gente queda como... No importa, no es que tengan problemas de memoria, es que no pusieron atención porque es un dato poco relevante. Perfecto. ¿Sí se entiende? Y ahí como que la gente lo entiende y claro, entiende que en el fondo no es algo patológico olvidar eso, sino que muchas veces son por faltas de atención. Pero mientras yo tenga la capacidad de compensar, en el fondo, de buscar estrategias para ayudar a esa memoria, no tendría mayor alarma. Perfecto. Ya, pero aquí el primer llamado de algunos más que haremos durante el programa es que si usted está notando que hay olvidos que están afectando su vida cotidiana, atención con eso, sería importante consultar. Fabricio, te quería preguntar, porque hablamos de esta patita de investigación de la unidad de memoria y parte de los roles. Bueno, tú dijiste, haces intervención, haces investigación, haces docencia, pero particularmente el tema de investigación. Sí. Dijeron ahora, lo mencionaron los dos, están haciendo muchas investigaciones, muchos estudios, porque sabemos que es una enfermedad que no es reversible. Probablemente se están buscando, me imagino yo, horizontes para poder revertirlo, me imagino. ¿Qué hay de, la palabra no es novedoso, pero qué hay de significativo en investigación hoy que uno pudiera decir tenemos una luz de esperanza respecto de poder abordar mejor las demencias? Sí, a ver, el hecho de que las demencias sean irreversibles no significa que no se puede hacer nada. Esto es importante también señalarlo. Es decir, de hecho, sabemos que aproximadamente el 40% de las demencias que se producen a nivel mundial se pueden prevenir en general bastante bien y es posible hacerlo, quiero decir. Por ejemplo, sabemos que existen factores modificables, que son cosas que las personas pueden hacer para prevenir la enfermedad. Si las haces, a lo mejor, y tienes una predisposición a tener una enfermedad de Alzheimer, en vez de tener Alzheimer, por ejemplo, a los 60 años, lo vas a tener a los 70 y tantos u 80 y tantos, que ya es bastante. Y eso se puede hacer con lo que llamamos factores modificables. Esos factores modificables van, por ejemplo, desde el ejercicio físico, que incluyen ejercicios aeróbicos, caminar por lo menos 20 o 30 minutos todos los días, incluye una buena alimentación, el sueño, bueno, tiene mucho que ver también con el control o la regulación de tu estado de ánimo. Hay muchos factores, las relaciones sociales, por ejemplo. Mantener un estilo de vida lo más activo posible no es un cliché que los psicólogos decimos porque sí. Es decir, hay mucha evidencia hoy en día muy sustentada, muy altamente fiable, que nos muestra que efectivamente las personas que practican un estilo de vida mucho más activo tienen menos riesgo de desarrollar la enfermedad, y eso tiene efectos muy importantes, no solo en la vida de las personas, sino también a nivel de salud pública, ¿no? Entonces, sabemos que practicar un estilo de vida saludable es relevante, pero también me gustaría añadir una cosa, aprovechando que estamos hablando de cosas que se pueden hacer. Muchas veces me pasa cuando veo pacientes, por lo menos, que las personas esperan a que sea, no sé, un ángel, un Dios, lo que sea, no sé, como que hay algo que esperan porque ellos no pueden hacer nada. Es decir, las personas esperan a que sea alguien o que sea algo que les ayude a prevenir la enfermedad, ¿vale? O que digamos la ayuda caiga del cielo, por así decirlo. Cuando en realidad también sabemos que muchos de estos estilos de vida saludables tienen que ver con la personalidad de la persona.
¿Me explico? Sí, es decir, que muchas cosas que podemos hacer en un estilo de vida saludable tienen mucho que ver con qué tan responsable eres tú también, sin esperar a que otras personas te ayuden o que te lo pongan todo en bandeja, sino, vale, tú quieres que las personas contribuyan a tu salud cerebral y a tu salud mental, pero ¿tú qué haces para envejecer mejor? Okay. ¿Vale? Quiero decir, y hay personas que por su personalidad tienen también mayor predisposición a tener la enfermedad. Por ejemplo, las personas que son muy inestables emocionalmente, las personas que no tienen ese hábito de responsabilidad o de autocuidado, las personas que son más reacias a las relaciones sociales, por ejemplo, etcétera, etcétera. Por lo general, cuando hacemos estudios de seguimiento, vemos que tienen muchas más probabilidades de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Entonces también tiene mucho que ver no solo con estilos de vida saludables, sino con cómo es la persona, cómo es mi personalidad y cómo eso afecta a la probabilidad de envejecer bien o de envejecer mal. Perfecto. Igual, mientras te escuchaba, estaba pensando, tiene que haber especialistas y más especialistas, ojalá, que se dediquen a estas temáticas, pero por supuesto, en este caso la persona mayor tiene un rol preponderante. Bueno, no solo la persona mayor, sino uno en el proceso de envejecimiento puede ser más o menos responsable respecto de cómo se va cuidando para aquello, para su propio envejecimiento. Entonces, es como un llamado también al rol proactivo de la propia persona, más allá, porque uno le puede decir, exacto, sí, la vida saludable son estas características que ya las mencionaste. Ajá. Y otra cosa es que yo lo mire de la vereda al frente, es decir, que voy a alimentarme bien, o voy a salir a caminar, como dijiste, voy a estar proclive a tener mayores relaciones sociales. Sí. Y es como, perdona que te interrumpa, sí, y es como el típico profesor, o sea, yo siempre pongo esta analogía, ¿no? Es como el típico profesor de educación física que tiene toda la teoría, pero que está un poquito rellenito, ¿sabes lo que te digo? No. Ojalá no esté escuchando ningún profesor. No, mentira. Sí, pero sí, se entiende. Que se trata de, tienes la teoría, pero ponla en práctica. Perfecto. Ponla en práctica. Yo creo que igual sería bueno señalar de que no lo veamos como algo de las personas mayores. ¿Ya? Cuando hablamos de una persona mayor, hablamos de 60 años en adelante. Uh-huh. Pero todas las decisiones que estamos tomando hoy, personas como yo que tengo 42 años, personas de 20, de 19, de la edad que sea, todo lo que estamos decidiendo hoy va a influir en cómo vamos a envejecer. Exacto. Y nunca es tarde. Uh-huh. Ya yo siempre lo converso en las charlas que realizo con las personas mayores. A veces me dicen, no, es que yo ya a esta altura, ¿qué voy a hacer? O sea, no, nunca es tarde. Si fuma, si es consumidor habitual de alcohol, si es sedentario, sabemos lo malo que es para la salud esto, y no solo para la salud física, sino también para la salud mental, ¿ya? Pero yo siempre les digo a las personas más jóvenes, lo que estás decidiendo hoy es lo que va a hacer que tu envejecimiento sea de una u otra manera. Así que no lo veamos como algo, porque es algo innegable que estamos envejeciendo. Yo siempre les digo, ahora somos más jóvenes de lo que vamos a hacer en 5 minutos más. Uh-huh. Así que eso es innegable. Todos estamos envejeciendo. Exacto. Parte de los mensajes que entregamos aquí también en el programa. Estamos conversando con Macarena y con Fabricio respecto al tema de demencias, cómo abordarlas también desde el enfoque de la ciencia. Vamos a ir a nuestra primera pausa musical y vamos a escuchar a Mano... No, a ver, aquí lo tengo. Sí, La vida me da palo, de Mano Negra. Dice one in the nation, but in the nation when they come on the virgin, with the Mano Negra when they come down to the name. Esta vida pide como que llega a ti. A mí, si la vida me da palo yo la voy a soportar. Si la vida me da palo yo la voy a pavilar. Si la vida me da
espabilar. Si la vida me da palo, yo la voy a soportar. Si la vida me da palo, yo la voy a espabilar. Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Estamos de vuelta en Resonar con Vínculos, estamos conversando con Macarena y con Fabricio de la Unidad de Memoria del Hospital Salvador y hemos denominado el capítulo de hoy Más allá de las demencias, comprender el envejecimiento desde la ciencia. Y antes de continuar nuestra conversación, que ha estado muy, muy interesante, quería mandar un saludo a la gente siempre del programa Vínculos, siempre, o cada vez que puedo, mando un saludo cariñoso a la gente que está trabajando en el programa Vínculos, los compañeros y compañeras también de Senama. Un cariñoso saludo también a mis compañeras y compañeros del magíster que estamos haciendo de Gerontología Social de la Universidad de Valparaíso, y hemos definido, uno de los objetivos del Resonar con Vínculos es democratizar el conocimiento en materias de vejez y envejecimiento. Y le vamos a agregar una coma a eso y vamos a decir democratizar el conocimiento en materias de vejez y envejecimiento para combatir el edadismo. Vamos a ampliar el eslogan, para combatir el edadismo. Conversábamos en el primer bloque respecto, de varios temas, que eran las unidades de memoria, qué funciones cumplen, qué, comillas, qué síntomas o conductas podrían ser como de alerta para poder preguntar o consultar en la unidad. Y también hablamos de la investigación, de cómo se está haciendo bastante investigación a nivel mundial para poder avanzar, ¿cierto?, en el abordaje de la situación de las demencias o los trastornos neurocognitivos mayor, como se conocen profesionalmente. Y entendemos que hay muchas organizaciones que están trabajando, ¿cierto?, en distintos niveles, la sociedad civil, la sociedad científica, la academia, y como parte de eso surge, no digo que surge, ahí Macarena nos va a contar mejor, pero aparece RedLab. ¿Qué es RedLab? RedLab es la red latinoamericana de Red Latinoamericana de América Latina y el Caribe, que estudia el tema de las demencias. Ya la idea es como ampliar, el objetivo de RedLab es ampliar el conocimiento sobre las demencias, principalmente sobre la enfermedad de Alzheimer y la demencia frontotemporal. ¿Ya? Lo que se realiza es un proyecto que realiza busca integrar distintos tipos de datos, por ejemplo, datos genómicos, datos de neuroimagen a través de resonancia magnética y datos conductuales, donde hay datos clínicos, cognitivos y socioeconómicos. En el fondo, RedLab es un consorcio de países que están estudiando esto, entre los que está Chile. Puedo mencionar a México, Estados Unidos, Colombia, Perú, Argentina, Brasil. ¿Ya? Y acá en Chile el proyecto está liderado por la Universidad Adolfo Ibáñez y está en conjunto con el centro BrainLab. ¿Ya? A partir de este liderazgo hay aquí tengo mis apuntes, 3 centros principales. Uno es el centro de Agustín Ibáñez y Claudia Durán, el otro es el centro de la doctora Berens y el centro de la doctora Andrea Slachewski, que pertenece a la Facultad de Medicina Oriente, con el Laboratorio de Neuropsicología y Neurociencias Clínicas LANEC, que es de donde venimos nosotros ahora con Fabricio. O sea, hay una red de organizaciones Exacto. que están trabajando particularmente en Latinoamérica
en el estudio, investigación y abordaje de las demencias. Yo creo que es importante mencionar eso porque primero sabemos que el trabajo mancomunado y en comunidad es muy beneficioso. Siempre es mejor estar acompañado que estar solo en ese sentido. Y ahí quiero hacer una conexión respecto a algo que quería también preguntarle a Fabricio, porque ya sabemos que hay mucha investigación, mucho estudio, pero muchos de estos estudios vienen desde otros continentes, de plano, desde otros países, particularmente Europa, pero pareciera ser muy relevante, y eso es lo que te quería preguntar, ¿dónde está esa relevancia que los estudios tengan pertinencia latinoamericana, finalmente territorial? Porque no es lo mismo, ya sabemos que no es lo mismo envejecer en Putre que en Magallanes o en Punta Arenas, muy distinto a hacer envejecer en Cataluña o qué sé yo, en Berlín, que envejecer en La Paz, en Bolivia. Uh-huh. ¿Por qué es importante el componente latinoamericano o el estudio latinoamericano de la demencia? Sí, bueno, a ver, la ciencia es universal, pero el hecho de que sea universal no significa que las poblaciones sean idénticas, ¿vale? Es decir, al revés, las poblaciones son muy diferentes y por lo general la mayoría de los estudios que tenemos efectivamente son con población anglosajona, lo cual está muy bien, pero también nos plantea un problema, y es que la población anglosajona por lo general es una población más homogénea en cuanto a nivel socioeconómico, nivel educativo, etcétera, etcétera, ¿vale? Sin embargo, Latinoamérica plantea un reto muy importante, es un gran desafío porque Latinoamérica, a diferencia de otras partes del mundo, es una población muy heterogénea, de hecho, bastante heterogénea, no solamente desde el punto de vista sociocultural, sino también desde el punto de vista biológico, ¿vale? Desde el punto de vista cultural es muy importante estudiar las demencias en Latinoamérica porque en esta región en particular hay mayor desigualdad socioeconómica y eso sabemos también por la literatura que tiene un efecto importante a la hora de desarrollar deterioro cognitivo a lo largo de la vida, ¿no? Sabemos también que en Latinoamérica hay más dificultades en el acceso a la educación. Sabemos que la educación es un factor protector de las enfermedades neurodegenerativas. Sabemos que en Latinoamérica hay más dificultades para acceder a una salud adecuada, a una salud pública gratuita de calidad. Es muy complicado, lo cual también tiene efectos importantes a la hora de desarrollar deterioro cognitivo. Y además tenemos, en relación a esto, sistemas sanitarios muy diferentes. Muy diferentes, por lo tanto eso va a generar diferentes trayectorias, diferentes formas de envejecer que no va a ser igual, como has dicho tú, por ejemplo en Chile que en Bolivia. De hecho en Bolivia la esperanza de vida es aproximadamente de 60 años aproximadamente y en Chile es de 80, o sea, para que te hagas una idea, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y desde el punto de vista genético, desde el punto de vista biológico también hay diferencias, a diferencia de la población anglosajona. Es decir, no existe un gen latinoamericano, como se podía pensar antes, sino que también hay una enorme diversidad en el sentido de que la población latinoamericana muestra diferencias en cuanto a combinaciones de ancestría. Es decir, ¿cómo sería eso? Combinaciones en el sentido de que tenemos una mezcla genética indígena, tenemos una mezcla genética europea, africana, asiática, y eso sí o sí va también a afectar las trayectorias de envejecimiento. Luego, para los investigadores es un absoluto caos investigar las demencias en Latinoamérica, pero es un reto muy importante y necesario además, sobre todo en esta parte del mundo donde las velocidades y los ritmos de envejecimiento son muy dispares. Es súper interesante lo que estamos conversando. Tengo algunas ideas que quiero verbalizar, porque dispara. Quiero verbalizar y quiero preguntarle su opinión, evidentemente, entendiendo que no hay un elemento que determine que la persona vaya o no vaya a tener demencia. Sabemos que esto es multifactorial, que pueden haber muchas variables, como se ha conversado, pero efectivamente se pueden identificar factores protectores y factores de riesgo, y entre ellos aparecen estos temas como el acceso a la educación, el acceso a la salud, y yo inevitablemente digo, bueno, en sociedades que son más desiguales tanto en términos económicos, en términos justamente de acceso a estos servicios básicos, a vivienda,
uno no puede dejar de pensar en el modelo de sociedad que instalan los países y cómo eso de alguna otra manera puede o no afectar la salud mental en general de las personas mayores y por supuesto también de demencia, que es lo que estamos conversando. Entonces, ¿en qué medida el estilo de vida, por ejemplo, chileno, a su juicio, podría estar favoreciendo o no que puedan haber más o menos demencia? Estoy simplificándolo, yo sé que es una pregunta que no sé si me logré dar a entender. Sí. ¿Sí? Yo por lo menos te entendí la pregunta. A ver, te voy a ser súper sincero. No lo sabemos. No lo sabemos, precisamente por esa razón estamos con RedLab. Estamos estudiando población latinoamericana porque a día de hoy no tenemos todavía respuestas en relación al estilo de vida de la población chilena. Cómo el estilo de vida de la población chilena va a generar un efecto sobre el proceso de envejecimiento. Para eso se necesitan estudios de seguimiento, estudios que llamamos estudios longitudinales, y no tenemos una respuesta 100%. Pero dado que en Chile podemos tener, o sea, no hay datos oficiales, pero podemos tener hipótesis, ¿no? Sí, por supuesto. Dado que Chile, si bien es un país que está mucho más desarrollado desde el punto de vista social, socioeconómico, en relación a otros países de Latinoamérica, sigue siendo un país muy desigual. Y ya partiendo de la base de que existen, por ejemplo, distintos sistemas de salud, o de que hay comunas que tienen mayor accesos que otras, que tienen más, entre comillas, garantías en aspectos relacionados con la salud, etcétera, etcétera, y con la educación o la seguridad, etcétera, etcétera, eso ya nos puede generar como hipótesis que van a generarse diferentes trayectorias de envejecimiento, e incluso dentro de la población chilena. Es decir, la población chilena no es homogénea tampoco. La población chilena es muy diferente y, por ejemplo, te pongo un ejemplo que hace muchos años, hace algunos años se publicó un trabajo de Ricardo Rosas de la Católica, en el que mostraba que, por ejemplo, existen diferencias en capacidad mental de los estudiantes en función de si venían de una educación pública, una educación particular subvencionada o una educación particular pagada. ¿Sabemos el resultado de eso? Hicieron un estudio para ver cuáles eran las diferencias en capacidad mental, y las diferencias eran relevantes. Las personas que habían estudiado en un colegio particular pagado tenían mejores capacidades mentales, por ejemplo, tenían mejores puntuaciones en los test de inteligencia clásicos que las personas que venían de un colegio público. Entonces, partiendo de esa base, tú puedes plantear una trayectoria y eso va sí o sí a afectar a cómo esas personas van a ir envejeciendo a lo largo de su vida. Perfecto. No tenemos datos oficiales, pero con esto que te estoy contando podemos crear un mapa de cómo va a afectar. Entonces, si ya Latinoamérica es una población heterogénea, Chile sigue siendo un país muy heterogéneo que afecta de forma drástica a las diferentes formas de envejecimiento, ¿no? Entonces es muy importante esto porque, insisto, la vejez no es solamente lo que ocurre a partir de los 65 años, es decir, es todo lo que haces a lo largo de tu vida. A lo largo de tu vida desde el momento de la concepción. Y si desde el momento de la concepción estás pasando por trayectorias de vida muy diferentes a las de otras personas, eso sí o sí va a tener un efecto a largo plazo en las probabilidades de desarrollar, por ejemplo, Alzheimer. Oye, Macarena, y en esa misma línea, bueno, saber si quieres complementar algo de la reflexión que estamos haciendo, y también hacerte una pregunta ahí como conectada. En esta lógica de que hay trayectorias distintas, me imagino que en la unidad de memoria deben tener a lo mejor identificados algunos perfiles como más recurrentes de consulta, o no necesariamente. En esta lógica que uno pudiera decir, sí, mira, tiende a venir más gente que, por ejemplo, viene de sectores X, rurales, o que no han tenido acceso a servicios durante toda su vida, o no han tenido más cubiertas sus necesidades básicas de la mejor forma. ¿Hay alguna variable que correlacione ahí poblaciones? Bueno, por el tema de la atención donde se ubica la unidad de memoria del Hospital Salvador, que en el fondo se conecta con el Servicio de Salud Oriente, la población que llega son personas de comunas del sector Oriente. Ya. Lo Barnechea, Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Macul. Pero eso es como la parte asistencial.
¿ya? O sea, hay una forma de derivación en donde se realiza esta parte asistencial, pero por otro lado, en la parte de investigación, ahí nosotros recibimos población de todos lados y mi misión es ir como a comunas quizá más periféricas o del sector de donde yo vengo, La Florida, Puente Alto, San Joaquín. Mi misión es como tratar de que la población que llega sea más heterogénea a través de la investigación, ya, para que no haya un sesgo en el fondo de que solamente apunte hacia un sector. Quería complementar también en relación a la importancia de los hábitos y de lo que hacemos, de que los últimos estudios han revelado que solo un 30% de factores genéticos influyen en cómo una persona envejece. El 70% restante tiene que ver netamente con hábitos, con ambiente, ¿ya? Está esta típica pregunta de, chuta, mi papá tuvo Alzheimer, ¿yo también voy a tener? No necesariamente. Ya hay un gran porcentaje de que no sea de esa forma, ¿ya? Pero por eso es tan importante a modo de prevenir, de poder hacer algo desde ya, tenga la edad que tenga, para que mi envejecimiento sea de una mejor manera. Yo sí entiendo eso y estoy un poco, como se dice en jerga popular, estoy pegado con el tema de estas diferencias que pueden existir de acceso a servicios, en historia, de repente historias de plano, trayectorias de vida marcadas por vulnerabilidad, por pobreza, y cómo eso puede tener una incidencia. Yo creo que es importante recalcar eso, puede tener una incidencia, o sea, no quiere decir que determine. No, puede tener una incidencia en que efectivamente la persona en algún momento pueda o no presentar alguna demencia, pero claro, yo decía, estaba tratando de hacer como una reflexión de cuestiones concretas. Una de las cuestiones que planteaste, Fabricio, que planteaba Macarena, los estilos de vida, caminar. Es bien distinto caminar por el parque que va por toda lado, ¿cierto?, con Bilbao, a caminar en una comuna que eventualmente ya cuando cae la luz se pone compleja, donde efectivamente las veredas a lo mejor no están en el mejor estado que pueden estar. Entonces, como también por un lado la ciudad, pero en el fondo también todos como ciudadanos logramos que los ambientes sean también propicios para que podamos todos envejecer de buena manera. En ese sentido todos podríamos ayudar a prevenir. Y claro, que en este sentido, porque claro, Chile, esta es una discusión eterna, no la vamos a zanjar en este espacio, sin duda. Se habla de Chile como uno de los países líderes en Latinoamérica respecto de muchos ámbitos, pero seguimos con un índice de Gini, ¿cierto?, que es de desigualdad alto. Tenemos a lo mejor muy buenos ingresos en los macro números, pero resulta que en la repartición en el área más pequeña no es tan así. Entonces, claro, hay gente que efectivamente no cuenta con las condiciones muchas veces materiales para poder, aunque quisiera a veces tener hábitos más sanos, no siempre también los logra. Y me estaba acordando de una conversación que tuvimos con gente de la Universidad de Chile, que eran el proyecto 80-20, que tiene que ver con temas dentales en personas mayores. Y yo me acuerdo que le preguntaba, le decía, bueno, por supuesto una de las cuestiones importantes es una dieta sana y todo, eso hoy día tiene un costo en Chile. Exacto. ¿Sí? Estamos súper en un tema hoy día de que la inflación a nivel mundial, todo lo que está ocurriendo, ¿cierto?, en Medio Oriente, que influye en los valores del petróleo, todo eso que ya todo el mundo en general ha escuchado. Entonces, claro, de repente mantenerse sano o activo, yo sé que se puede hacer de manera alternativa y quizás también va por ahí el llamado, pero también a veces tiene sus costos y tiene sus limitantes. Eso es un poco lo que quería como también ahí reforzar finalmente. Sí, es limitante y lamentablemente la gente no tiene la culpa de dónde nació. Sabemos que el dónde naces, eso no lo eliges tú, también influye sobre el envejecimiento, ¿no? Entonces ahí hay todo un tema de crítica social que es muy candente en Chile, ¿no? Entonces, claro, eso es un tema que, como dices tú, no se resuelve en esta conversación, pero que por lo general en investigación, por lo menos, y en RedLat, y en otros proyectos que hacemos con la doctora Andrea Zlaczewski, intentamos siempre poner sobre la mesa esa problemática para, de alguna forma, provocar conciencia y, por lo tanto, favorecer políticas sociales. No es fácil, pero bueno, existen estas instancias, por ejemplo, que ayudan a eso, pero falta más, ¿no? Yo creo que es interesante porque... Voy a ocupar esta imagen. El tema de las demencias no se aborda solo en el box clínico. Estoy haciendo ahí, ¿cierto?,
no sé si una caricatura, pero sí se aborda en el box clínico, sí se aborda la psicoterapia, pero también se aborda en la comunidad, también se tiene que abordar justamente en el tema de las políticas públicas, generación de políticas públicas que apunten, no sé, y particularmente, no sé, ya ustedes están mucho más actualizados en qué está el plan de demencia. Había un plan nacional de demencia, lo cual ya era un hito importante a nivel país para visibilizar esta temática, con cómo afecta, y también lo dijo súper bien Macarena, que no afecta solo a la persona que está teniendo esa demencia, sino también a su entorno que lo rodea. Entonces yo creo que aquí tiene que haber una intervención de carácter bien amplio, bien global, y por supuesto la ciencia, que es como hemos catalogado también en el capítulo de hoy, como la ciencia es un aporte importante respecto del hallazgo y tener elementos concretos y resultados para poder insumar políticas públicas, formas de intervención, planes, programas. Así es que esas intervenciones que dices muy bien, multidisciplinarias, efectivamente se deberían hacer, pero cuando se hacen muchas veces ya llegan tarde. Quiero decir que esas intervenciones es muy importante señalar, y voy a ser muy repetitivo en esto, que esas intervenciones multidisciplinarias empiezan, insisto, desde el momento de la concepción, desde el nacimiento. Entonces eso hace que sea muy difícil hacer intervención multidisciplinaria, digamos, para toda la vida, ¿no? Es algo difícil, no imposible, pero es algo difícil, porque sabemos que lo que hacemos en la infancia va a tener un efecto sobre la adolescencia y sobre la adultez y finalmente sobre la vejez. Cómo envejeces va a ser el resultado o el producto de todo lo multidisciplinario que hayas visto, o sea, que hayas vas a ser, entre comillas, víctima de todo lo multidisciplinario que hayas experimentado a lo largo de tu vida, ¿no? Y quería también, a modo y ya cerrando lo que hemos conversado el día de hoy, tirar unas flores. Voy a tirar unas flores. Yo creo que este match que se hace de esta, particularmente de la unidad, ¿cierto?, memoria del Hospital Salvador, entre atención directa, investigación y vinculación con el medio, me parece que es súper relevante, porque esto podría quedar siendo igualmente importante, mucho más encapsulado en el hospital o en la academia, pero tiene este tentáculo, ¿cierto?, que va hacia la comunidad y dice, hey, esto es importante, tiene que conocer de esto para que usted pueda prevenir. Entonces creo que ahí hay una relación bien virtuosa, que me imagino que es parte fundamental de tu trabajo, Macarena, pero que se complementan en estas distintas áreas. Sí, de todas maneras. Parte de mi trabajo yo lo realizo en casa, teletrabajo, y también me toca salir a terreno. El salir a terreno implica ir a oficinas de personas mayores, ir a atención primaria PS, ir a hospitales, ir a clínicas. Se me encomienda siempre la misión de, además de reclutar personas para las investigaciones, poder hacer educación en la comunidad. Y es algo que me encanta, tener charlas con personas mayores, asociarme con fundaciones, con CEFAM, con oficinas de personas mayores, Senama, etcétera, etcétera. Y en ese sentido me gustaría relevar la importancia que tiene la investigación. Muchas veces las personas dicen, bueno, ¿y para qué me sirve esto? Porque generalmente, como explicaba Fabricio, son estudios longitudinales que toman años. Probablemente yo no voy a ver los resultados de la investigación, pero sí las generaciones que vienen, ¿ya? Y eso es súper importante destacarlo para que en algún futuro tengamos mejores diagnósticos, mejores pronósticos, mejores tratamientos del individuo y de su familia. Y en ese sentido también quiero hacer la invitación a las personas que están escuchando o que nos están viendo, que estamos actualmente reclutando personas con diagnóstico de demencia frontotemporal y demencia tipo Alzheimer para estudiar. Esto no tiene ningún costo, ¿ya? Esto es algo voluntario, gratuito. Se necesita que la persona vaya con el informante, el cuidador o la persona a cargo. ¿Y qué incluye? Incluye evaluaciones clínicas, evaluaciones neuropsicológicas, que son las que realiza Fabricio. Se realizan toma de muestra de sangre, resonancia magnética, evaluación de marcha, evaluación de enfermería, ¿ya? Así que los dejo a todos invitados. Es súper importante contar con personas con este diagnóstico, como ya les mencionaba, para todos los objetivos que hemos planteado. Y también aprovecho de enviar un saludo a
al equipo allá del ANEC, liderado por la coordinadora clínica María Cristina Besnier, y al resto, que si me pongo a mencionarlo, no quiero herir susceptibilidades, pero también a la doctora Andrea Slachevsky, que es la jefa aquí de nosotros. A la gran jefa, saludos a la gran jefa. Matriarca. Matriarca. Saludos a Andrea también. Solo para cerrar, ya estamos en el tiempo. Muy importante lo que estás planteando. Uno dice, bueno, ¿para qué me va a servir esta investigación? Bueno, hay gente que viene después que nosotros. Entonces, esa información que se va a recopilar, ese conocimiento que se va a generar, va a servirle a otras personas. Por lo tanto, hay un componente solidario también en poder participar de esos estudios. También probablemente hay orientación, eso también le sirve a la gente que está viviendo, ¿cierto?, con demencia. Y bien breve, ¿dónde te contactan las personas si quieren saber de la Unidad de Memoria del Salvador? Bueno, pueden a través de la página, y si tienen personas con las características que yo les mencionaba para participar, a mi correo macarena.mellico@uchile.cl. Y algo que se me queda en el tintero, el tema de, cuando hablabas de Latinoamérica, todo el tema del mestizaje. Yo soy un ejemplo vivo. Macarena Mellico es un apellido mapuche, así que papá mapuche, mamá española, o sea, de descendencia, así que soy un ejemplo vivo, a mucha honra, mapuche, de nuestro mestizaje. Sí. Bueno, estamos dando finalización en nuestro capítulo de hoy. Agradecerte, Macarena, agradecerte, Fabricio, por su presencia, por aceptar la invitación, por compartir estos contenidos tan interesantes, su experiencia. También saludar a todas las personas que nos están escuchando y viendo, desearles que tengan una buena semana y esperamos poder vernos y escucharnos la próxima semana, día jueves, en un nuevo capítulo de Resonar con Vínculos. Como siempre, nos vamos con música, con Clandestino, de Manu Chao. Que estén muy bien. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. شوف الله يخليك انا ما تسالي انا ما تدوز الصبح شوف داك السماء من الشمال ديال كندا نقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد. En Radio U Central hemos presentado Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Hasta el próximo capítulo.